Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, en esta tarde. Hoy vamos a ver el último mensaje de la serie Jesucristo es nuestro refugio en la crisis de los últimos días. Y estamos terminando ya esta serie. Qué bueno, porque esto da paso a una nueva serie que vamos a verla a partir de 2 domingos, porque el próximo domingo es servicio evangelístico. Entonces, vamos a ver una serie relacionada con lo que estamos viendo ahorita. Pero hoy vamos a concluir esta serie hermosa que estamos viendo, que nos declara y nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es nuestro refugio en la crisis de los últimos días. Y el título del mensaje de hoy, hermanos y hermanas, es Jesucristo nos arrebatará antes de la crisis mayor. Jesucristo nos arrebatará antes de la crisis mayor. Y nuestra cita bíblica base, que es la que voy a dar ya a la segunda respuesta, está en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, dice el apóstol Pablo. Bien, el propósito de esta enseñanza el día de hoy, hermanos y hermanas, es que aprendamos que Jesucristo es nuestro refugio, incluso antes de que se agudice la crisis, porque Él nos arrebatará para que no suframos la ira de Dios. Es el propósito. Bien. Y algunos términos, de hecho solo uno tenemos. Voy a hablar acerca del jubileo, es un término que voy a utilizar. Y este término lo voy a utilizar para responder la primera pregunta, porque como les he dicho, ¿verdad? Esta serie es atípica, en la cual yo siempre tengo 2 preguntas, ¿verdad? Y una respuesta para cada pregunta, o 2 respuestas para cada pregunta. Es atípico porque normalmente es una pregunta y respondo con varios puntos esa pregunta. Pero es importante que lo sigamos manejando así porque necesito evidenciar que estamos en los últimos días. Entonces la palabra jubileo, esta palabra se refiere a un año de jubileo, o sea, yobel en el hebreo, que traducido para nosotros es trompeta, o sea, o es toque de trompeta, que es una celebración judía que debería de efectuarse cada 50 años. Cada 50 años. Ahí en Levítico 25, el Señor, por medio del escritor Moisés, instituye lo que es el año de jubileo. ¿Y en qué consistía el año de jubileo? El año de jubileo consistía en que después de 7 semanas de años, el siguiente año era un año de celebración. Es decir, el Señor, ahí si ustedes leen Levítico 25, van a ver que el Señor estableció que 6 años iba a trabajar el pueblo y el 7º año iba a dejar descansar la tierra. Pues para sumar 7 años, 6 años de trabajo más 1 de descanso, 7, ¿sí? Pero entonces, después de 7 veces, esos 7 años, después de 7 veces que se diera ese descanso semanal de años, entonces el siguiente año era año de jubileo, es decir, 7 por 7, 49, y el año 50 era año de jubileo. Ese es el año de jubileo. Más adelante voy a profundizar un poquito más para poder ir respondiendo. Entonces, hermanos, ya introduciéndonos en el tema, dejando los términos que vamos a utilizar,
estamos viviendo los últimos días. ¿Sí? Si todavía hay dudas de que estamos viviendo los últimos días, todo lo que estamos viviendo y todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor nos marca que estamos viviendo los últimos días. Y hoy vamos a ver que estamos viviendo los últimos días de los 120 años que el Señor decretó sobre la vida de los hombres. Y también vamos a ver que estamos viviendo los momentos previos a la venida del Señor, porque estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Eso es en respuesta a la primera pregunta, en que en realidad estamos viviendo los últimos días. Pero también nosotros estamos viviendo en un tiempo en el que estamos próximos a vivir un evento magnífico que se llama el evento del arrebatamiento. El Señor nos arrebatará precisamente para que nosotros no pasemos la crisis mayor que le espera a los moradores de la tierra. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, entonces desarrollemos el tema. Siempre la primera pregunta. Hermanos, ¿en verdad o en realidad estamos en los últimos días? Dejemos que la Biblia nos conteste, ¿sí? Y para ver si nosotros estamos en los últimos días, es importante ir a ver lo que fue escrito desde el principio. De hecho, ahí en Isaías 46:10, el Señor nos anima, ¿verdad? Porque ahí en Isaías 46:10, el profeta dice que el Señor declaró desde el principio lo que había de acontecer en el futuro. ¿Sí? Eso es lo que declaró el Señor. Entonces nosotros tenemos que ir a ver lo que sucedió en el principio. Pues entonces veamos lo que pasó en el principio. Y para ver lo que sucedió en el principio, déjenme contarles que nosotros estamos viviendo los últimos días de los 120 años que el Señor le dio de vida al hombre en la tierra, aquí en esta tierra para administrar. Y para ello vamos a ir al principio. Vamos a ir a Génesis 6. Génesis capítulo 6. Génesis 6. Y vamos a ir al verso 3. Dice así. Y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Otra vez, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Pues entonces nosotros estamos viviendo los últimos días de esos 120 años que el Señor decretó como plazo para que el hombre administrase o viviese en esta tierra. ¿Usted me va a decir usted 120 años? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor advirtió la cantidad de años que viviría el hombre aquí en la tierra. Es decir, previo a anunciar a Noé que destruiría la tierra con un diluvio, el Señor expresó claramente que el hombre viviría 120 años aquí en la tierra, que es lo que acabamos de leer. Algunas interpretaciones, hermanos, toman esta expresión que está ahí en Génesis 6:3 para decir que Noé predicó 120 años. ¿Sí? Que predicó 120 años a los hombres. Y que también fue el tiempo en que le llevó a Noé el construir el arca. Pero si nosotros vemos detenidamente esta cita bíblica, cuando nosotros la leemos detenidamente, podemos concluir que el Señor no estaba diciendo eso. ¿Por qué? Porque el Señor no dijo, de aquí a 120 años voy a destruir la tierra con un diluvio. No fue así que dijo el Señor. El Señor lo que dijo fue, volvamos a leer, dijo, mas serán sus días 120 años. Entonces, no hay tal cosa que Noé predicó 120 años. ¿Por qué? Porque si vemos el pasaje bíblico, vemos que cuando el Señor dice eso, no le está hablando a Noé todavía. Él no le está hablando a Noé todavía. Él empieza a hablar con Noé más adelante.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Noé halló gracia a sus ojos y empieza a decir, pero el Señor no está hablando. Cuando dice eso, no se lo está diciendo Noé, en primer lugar. Entonces, el Señor lo que está diciendo ahí es que el hombre como tal va a vivir 120 años. ¿Sí? Entonces, los años de los cuales el Señor estaba hablando no son años de 365 días como los que nosotros conocemos el día de hoy, sino que el Señor estaba hablando de 120 años jubilares, o sea, 120 jubileos. 120 jubileos que se iban a dar cada 50 años. ¿Sí? De eso estaba hablando el Señor. Entonces, el Señor estaba diciendo, en la vida del hombre aquí en la tierra van a ser 120 años jubilares, o sea, 120 jubileos. Cuando nosotros multiplicamos 120 por 50, nos da 6,000 años. O sea, 6 días de 1,000 años cada día. La semana pasada yo prediqué acerca de los 2 años que profetizó el profeta Oseas y los 2 años que nuestro Señor Jesucristo visitó Samaria, que son los que se están cumpliendo ahorita proféticamente. Entonces, lo que decretó el Señor fueron 6 días de vida para el hombre. Por eso fue que cuando Él dio las instrucciones ahí en Éxodo 34:21 dijo, 6 días trabajarás y el 7º día vas a reposar. ¿Por qué? Todo está encaminado a esos 6 días, ¿sí? A esos 6 días. Es decir, 6 días de trabajo en la tierra, o sea, 6,000 años de la tierra del hombre, trabajando el hombre, administrando el hombre, y el 7º día es el día de descanso, o sea, el día de reposo. Es el milenio en el cual nuestro Señor Jesucristo va a estar gobernando aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, de eso está hablando el Señor. Entonces, nuestro Señor está hablando de que la vida del hombre aquí en la tierra son 6,000 años. Es decir, cada día de la creación, hermanos, representan 1,000 años de historia de la tierra. Esto quiere decir que la tierra ha sido creada para ser trabajada 6 días, o sea, 6,000 años, y en el último día, el milenio para reposar. O sea, el último día, o sea, el milenio donde va a estar nuestro Señor Jesucristo en su reino milenial aquí en la tierra. Entonces, con esta interpretación, amados hermanos, se cumple también la sentencia que el Señor dio a Adán. Porque cuando nuestro Dios habló con Adán advirtiéndole acerca de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, nuestro Dios le dijo que ese mismo día iba a morir. Pero si nosotros vemos, comió Adán del fruto igual que Eva y no murieron en el mismo día. Pero cuando el Señor dijo que en el mismo día morirían, no estaba hablando acerca del día común que nosotros conocemos, del día de 24 horas, sino que estaba hablando del día milenial. Por eso fue que Noé murió ese mismo día, porque Noé murió cuando tenía 930 años. Y de hecho yo estaba leyendo el libro de los jubileos, que es un libro que nos puede servir de referencia. Es un libro que se ha discutido si es o no inspirado por Dios, pero es un libro que tiene mucha coherencia con todo lo que narra Moisés. De hecho, se le atribuye a Moisés la escritura de este libro, que ya da un poquito más de detalles en cuanto a todo lo que está escrito, a los eventos que se dieron. Y entonces lo que dice es que Adán, tal vez de pronto en algún momento mencioné Noé, de que Adán murió en el año 930, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no podía pasar al siguiente milenio, porque había sido decretado que él iba a morir en el día en que pecó, o sea, en el día milenial. Por eso fue que Adán, perdón, no pasó al siguiente milenio, murió en el primer milenio. Entonces, si nosotros queremos ver esas figuras, siempre el Señor, en el principio, y por eso decía ahora, si queremos conocer qué va a suceder en el futuro, tenemos que ir al principio, porque en el principio el Señor reveló muy bien todo lo que había de acontecer. Y en el principio también el Señor declaró
que 6 días iba a trabajar el hombre, lo acabo de mencionar ahí en Éxodo 34:21, y el séptimo iba a descansar. Era una profecía de lo que iba a pasar. 6 días de 1000 años el hombre iba a estar trabajando aquí en la tierra y el séptimo iba a descansar. De igual manera, entonces aplica la ley de los esclavos. Ahí en Éxodo 21:2, el Señor estaba profetizando por medio de esta ley que 6 años estarían esclavos las personas y al séptimo día o al séptimo año serían librados. ¿Por qué? Esos 7 años está hablando de 6 años iba a estar de esclavo y el séptimo iba a ser liberado. Ahora, ¿por qué se daba la esclavitud? La esclavitud se daba porque de pronto alguna persona se endeudaba demasiado y ya no podía pagar la deuda. ¿Se recuerdan de la historia de la viuda que visita a Eliseo, verdad? Elías, creo, perdón, Eliseo es, que ella llegue al acreedor y le cobra la deuda de su marido, y como no tiene el dinero, entonces le dice, entonces te voy a tomar de esclavos a tus hijos. Y ella entonces habla con el profeta le da lo que tenía que hacer, ella obedece y al final, bendito sea el Señor, sale ella de su crisis. Pues entonces, esa era la ley de la esclavitud. Si alguien no podía pagar su deuda, entonces tenía que ser tomado como esclavo y tenía que cumplir el tiempo de la esclavitud. Pero ¿qué sucedía? Sucedía que esa persona podía ser esclava por 6 años, o sea, 6 días, 6 años. Al séptimo tenía que ser liberado. Pero también, si en el transcurso de ese tiempo encontraba un año jubilar, entonces en ese tiempo la persona quedaba libre. ¿Por qué? Porque en el año del jubileo había muchos beneficios para todas las personas que estuvieran en crisis. Por ejemplo, los esclavos quedaban libres, ¿sí? Las personas que tenían deudas, también sus deudas quedaban saldadas. Es decir, si alguien estaba siendo atosigado por una deuda que no podía pagar, cuando llegaba el año del jubileo, esa deuda desaparecía. O sea, ¿y por qué lo menciono? Porque la figura de jubileo para nosotros implica que toda la carga de esclavitud del pecado, de la muerte y del enemigo mismo va a terminar cuando llegue el último jubileo. Es decir, nosotros seremos libres del pecado, libres de la muerte y estaremos gozándonos por la eternidad con nuestro Señor. Esa es la figura del jubileo. Entonces, por eso es que cuando el Señor está hablando de 120 años, no está hablando de 120 años de días, de 365 días, sino que está hablando de años jubilares. Entonces alguien me puede decir, hermano, ese es un invento. No es un invento. ¿Por qué? Le voy a decir, cuando nosotros leemos la profecía sobre las 70 semanas de Daniel, el Señor dice, 70 semanas están decretadas sobre tu pueblo para quitar la prevaricación, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor nunca dice que son 70 semanas de años. ¿Sí? La historia nos ha ido confirmando que sí son realmente semanas de años. ¿Sí? Pero ahí no dice. Aquí tampoco dice que son 120 años jubilares. Pero la historia nos ha ido confirmando que son 120 años jubilares, o sea, 120 jubileos, los cuales cumplen 6,000 años. Entonces, hermanos, en la palabra del Señor, nosotros podemos ver el 6 anunciando los seis días de la creación, de administración del hombre y el séptimo de descanso, porque el Señor así lo ha establecido en su palabra. Pero muchas veces nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Lo explicaba la semana pasada, ¿verdad? Lamentablemente nosotros venimos con una mente grecorromana, una mente precondicionada a tomar el Antiguo Testamento nada más como referencia, aunque muchos lo niegan, ¿no? Nada más como referencia y no como el principio del libro. Cuando nosotros tomamos el Antiguo Testamento como el principio del libro, entonces vamos a ver en él todo lo que el Señor había planificado para desarrollarlo durante toda esta historia de la humanidad. ¿Sí? Y lo vamos a interpretar a la luz de lo que él estableció. Pero, como les digo, ¿verdad? Lamentablemente, nuestra mente grecorromana, que está guiada por la preconcepción de que el pueblo de Israel fue abandonado, ¿no? Por la teología del reemplazo, que el pueblo de Israel fue abandonado por Dios y que hoy la iglesia es una entidad aparte que tiene el control y dominio sobre todo.
Eso nos lleva a aislar al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel normalmente sí ha interpretado las escrituras como el Señor lo ha establecido, al menos en esa área, porque lamentablemente lo que tenía que ver con el Señor Jesucristo no lo interpretaron bien. Sin embargo, muchas de las cosas que el día de hoy yo estoy predicando son asuntos que los hebreos manejan como el pan de cada día. Esto de que yo estoy hablando de los 6,000 años, ustedes le preguntan a cualquier hebreo y sabe que son 6,000 años. Y es más, hay una interpretación de los rabinos que establece que cada día de la creación, así como fue plasmado en la Biblia, anuncian una profecía de cumplimiento para cada uno de los 1,000 años. Ya voy a llegar a eso en algún momento. Entonces, todo eso se perdió, obviamente, porque como se hizo un lado a los judíos, a los israelitas, entonces no se conoce de eso. Entonces se le da una interpretación completamente secular. Hace unos días yo oía a alguien haciendo una interpretación del libro de Ezequiel. Hermanos, si hay un libro que es, digamos, cronológico en el cumplimiento de los últimos tiempos, es el libro de Ezequiel. Y ese libro está orientado a la casa de Israel. Cuando digo la casa de Israel, a toda la casa de Israel, es decir, a la nación de Israel. Pero cuando se le da una interpretación grecorromana, se le mete cualquier cosa excepto Israel. Entonces, aclaro esto, ¿por qué? Porque alguien puede decir, no, es que lo que pasa es que hermano César tiene tendencia a los hebreos. No, yo primero estudio, ¿verdad? Encuentro lo que tengo que encontrar y después empiezo a comparar con las teorías que se manejan. Y cuando yo hago el balance, lo que yo he interpretado siempre se inclina más al tema, al tema de, digamos, no de una mente grecorromana, sino a una mente como el Señor quiere, ¿sí? Con esto no estoy diciendo que los 2,000 años de iglesia que llevamos están completamente equivocados, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que se ha perdido mucha esencia de la interpretación conforme a lo que le establece la palabra del Señor, por inclinarnos a una interpretación grecorromana. Cuando digo grecorromana está siendo influenciado por Grecia y por Roma, ¿sí? Que fueron los que tomaron cautivos al pueblo de Israel, y hasta el día de hoy Roma incluso se ha metido dentro de la iglesia, ¿verdad? Y tomó control, dejó entrar a Babilonia. Todo eso nosotros lo vimos ahorita que vimos el tema de la idolatría. Entonces, por eso es que menciono el tema grecorromano. Entonces, hermanos, 6 días fueron decretados para que el hombre administrara aquí en la tierra, para que viviera aquí en la tierra, administrando la tierra. 6 días, o sea, es decir, 6,000 años, 120 jubileos. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? ¿Y qué tiene que ver esto con los últimos días? Ahorita llegamos al punto. ¿Por qué llegamos al punto? Porque déjenme decirles que el calendario, por medio del calendario hebreo, nosotros podemos determinar lo cerca que estamos del cumplimiento de esos 6,000 años. El calendario hebreo, ¿por qué? Porque el calendario hebreo, hermanos, cuenta los años desde Adán a la fecha. Desde Adán a la fecha. Nosotros ahorita estamos en el año 2021 del calendario gregoriano, ¿sí? Que sustituyó al calendario juliano. Y tiene su conteo a partir de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llevamos 2021 años, pero el calendario hebreo lleva el conteo desde Adán a la fecha. Y el 6 de septiembre de este año inició el año 5782 del calendario hebreo. 5782. Entonces usted me va a decir, que bueno, todavía faltan 200 y resto de años, hermano. Permítame un momento, le aclaro algunos puntos. Que este calendario o este dato del calendario es un dato que no es real. ¿Por qué no es real? Porque entre los años 132 y 136, ya después de nuestro Señor Jesucristo, se dio la rebelión de Bar Kokhba, en la que un grupo de judíos que se agruparon en la zona de Judea, después de que en el año 70 habían sido dispersados, se agruparon ahí en la zona de Judea, se rebelaron en contra del ejército romano.
Y este grupo de judíos estaba dirigido por Simón Bar Kokhba. ¿Y sabe por qué estaba siendo guiado por Simón Bar Kokhba? Porque en ese tiempo había un rabino, el rabino Akiva. Ese era un prominente rabino que nombró a Simón Bar Kokhba como el Mesías. Porque como ellos nunca han aceptado que Yeshua es el Mesías, o que Jesucristo es el Mesías, entonces ellos vinieron, este rabino Akiva puso como Mesías, o nombró como Mesías a Simón Bar Kokhba. ¿Por qué? Porque Bar Kokhba significa el hijo de la estrella y en arameo, y como en los versículos números 24, en números 24 o 17, dice, descenderá una estrella de Jacob. Entonces él dijo, este es el Mesías. ¿Sí? Entonces, dirigieron la rebelión, pero al final le dieron una paliza que los terminaron dispersando por todo el mundo. ¿Sí? Pero ¿por qué menciono esto? Porque este rabino tenía bien en claro la interpretación que yo mencioné hace un rato, que de los días de la creación plasmados ahí en Génesis, ¿verdad? El día 1, el día 2, el día 3, lo que fue creado en cada uno de esos días, cada uno de esos días proclamaba una profecía de lo que había de acontecer en el milenio correspondiente. ¿Sí? Es decir, en el día 1 fue creada la luz. Entonces hay una interpretación de qué se iba a cumplir al crearse la luz. Pues en el día cuarto, se creó el sol, la luna y las estrellas. Y como la palabra del Señor establece que a vosotros los que teméis mi nombre, para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, entonces estaba hablando del Mesías. Y efectivamente, ¿verdad? Conforme a la interpretación de esa línea, de que en el cuarto día tenía que venir el Mesías, porque el Mesías es el sol de justicia, entonces nuestro Señor Jesucristo vino en ese periodo, en ese milenio. ¿Sí? Es decir, la profecía conforme a la creación, ¿sí? En el cuarto día se creó el sol, decía, y los judíos estaban, y los israelitas interpretaban, que en el cuarto milenio el Mesías tenía que aparecer. Él tenía que venir a aparecer aquí en la humanidad. Y efectivamente así fue. Nuestro Señor Jesucristo apareció en la historia en la última parte del cuarto milenio. El sol de justicia vino el cuarto día conforme a la profecía de la creación, que en el cuarto día fue creado el sol, la luna y las estrellas. Pues entonces este señor se halló con un problema. Ya estaba en el año 136, ya estaba en el milenio quinto. ¿Y qué hacemos? Si estoy nombrando Mesías a este señor, entonces él no vino en el cuarto milenio. Entonces aquí tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que de acuerdo a la historia bíblica, el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto 430 años. Eso era lo que el Señor había decretado. ¿Sí? Desde un principio le dijo a Abraham que iban a ser cautivos en una nación. Pues entonces este señor lo que hizo fue dejarlo nada más en 220 años. ¿Por qué? Recordemos que el pueblo de Israel, de los 430 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, no todos esos 430 años estuvieron de esclavos, porque recuérdense que gobernó José, ¿verdad? Y pasó mucho tiempo, hasta después fue que nació un faraón que los empezó a esclavizar. Entonces él se tomó de eso y así le dio un machetazo al calendario, tanto así que le quitó 210, entre 200 y 220 años. ¿Sí? Le quitó así, de machetazo, entre 200 y 220 años. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque entonces, quitándole esa cantidad, Simón Bar Kokhba había nacido en el milenio cuarto y entonces ya era el Mesías.
Pues entonces, porque menciono esto, ¿por qué? Hermanos, porque si yo le sumo a 5,782, que fue el año que inició el 6 de septiembre de este año, el año hebreo que inició el 6 de septiembre, entonces veo que la cosa ya torna diferente. Imagínense que no le sumo 220, ¿sí? Ni le sumo 200, digamos 210, que es la mitad. La mitad, ¿verdad? Entre 210 y 220. No la mitad, sino que, digamos, de la diferencia. Entonces nos hallamos que estamos en el año 5,992, 5,990, 91, 92, ¿sí? Por ahí andamos. Más o menos. No estoy dando un número exacto porque no pretendo dar fechas exactas. Yo lo que estoy dando es un rango, solo para que tomemos conciencia de dónde estamos. Y déjenme decir una cosa. Dentro de esos 6,000 años están los 7 años de la tribulación. Y esos son los años que nosotros no vamos a pasar aquí. ¿Sí? O sea, si ahorita estuviésemos en el año, si estuviésemos, no van a decir que yo estoy diciendo que estamos. Si estuviésemos, hipotéticamente hablando, en el año 5,992, entonces en el año 5,993 ya había que partir. ¿Sí? Por el arrebatamiento. Digamos, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, no sabemos en qué año estamos. No sabemos si estamos antes, si estamos por ahí 5,980 y algo, 5,990, no sabemos. Solo estoy dando números aproximados para que tomemos conciencia de dónde estamos. ¿Sí? Entonces, hermanos, yo no estoy dando fechas, solo estoy dando rangos. Y aclaro esto, ¿por qué? Porque hay algunos que dicen, no, es que lo que pasa es que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Y es lo primero que dicen cuando uno predica de este tipo de temas. Y déjeme decirle una cosa, sí es cierto, el apóstol Pedro, ahí en su primera carta, capítulo 3, versículo 1, habla acerca de que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Pero la venida del Señor no es como ladrón en la noche para los creyentes. O sea, si usted cree que la venida del Señor es como ladrón en la noche para usted, está equivocado, si es cristiano. ¿Por qué? Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 4, el apóstol Pablo lo aclara. Vamos a irlo a leer. Vamos a irlo a leer. Que es Primera de Tesalonicenses. Así algo rápido. 5 del 2 al 4. Oiga cómo dice. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, lo que dijo el apóstol Pedro. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero oiga cómo dice el 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso fue que el Señor siempre dio parámetros de eventos que nos iban a indicar que su venida estaba cerca. O sea, es decir, no nos puede sorprender, o sea, digamos, el que para nosotros sea como ladrón en la noche no aplica. Como ladrón en la noche es para el perdido, para el que está en la oscuridad, no es para nosotros. Bien, aclaro esto por aquello de que, porque he visto que cuando alguna persona está predicando acerca de eso y está dando márgenes, rangos más o menos, alguien dice, no, es que él se está hablando tonteras porque la venida del Señor es como ladrón en la noche. Para mí no lo es. ¿Por qué? Porque yo estoy en la luz, como dice el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, ¿cuánto falta? Falta poquísimo. Poquísimo. ¿Sí? Haga una suma más o menos por ahí. En cualquier momento de estos se da el asunto. Ahora, ¿estamos en realidad en los últimos tiempos? Seguimos respondiendo, sí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo como en los días de Lot y como en los días de Noé. ¿Sí? Ahorita yo acabo de explicar que el Señor le dio a Noé la línea del tiempo en cual íbamos a vivir y el Señor destruyó también la tierra en ese momento. Destruyó a todo ser viviente, excepto todos aquellos que estuvieron dentro del arca, por la maldad que se había levantado.
Porque había una maldad. La gente era tan perversa que, como dice la palabra del Señor, le dolió en su corazón al Señor el haber creado al hombre. Porque era tanta su perversidad que llegaba incluso al trono del Señor. Se le elevaba el clamor de la maldad, el clamor de la perversidad que había aquí en la tierra, llegaba delante del Señor. Pues déjeme decirle que nosotros también estamos ahí. Ya vimos en cuanto a números que estamos cerquísima, pero en cuanto al cumplimiento de las señales que dio nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en Lucas 17, del 26 al 30, el Señor da también como señal próxima de su venida, que la gente iba a estar viviendo con el mismo nivel de maldad que se vivió en los tiempos de Noé, o sea, previo al diluvio, y en los tiempos de Lot previo a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, algo que caracterizó a la generación prediluviana, hermanos, fue la perversidad desmedida que hubo, tanto así que le dolió al Señor en su corazón haber creado al hombre. Y en esta generación ya pasamos los límites. Ya pasamos los límites de esa perversidad. Si no estamos al mismo nivel, estamos sobrepasados. He predicado acerca de esto en otras veces, pero voy a dar un repaso de lo que he predicado. Por ejemplo, la gente en este tiempo, hermanos, se enfoca más en satisfacer los placeres de la vida, fiesta, diversión, violencia, libertinaje, inmoralidad sexual. Se goza en eso, se enfoca en eso más que en abstenerse para vivir para Dios. Las normas morales sexuales se han relajado y por medio de todo el bombardeo mediático, entonces se ha hecho entender que el disfrutar sexualmente con asuntos prohibidos por el Señor no tiene nada de malo. Tanto así entonces que el adulterio, la fornicación el día de hoy es el pan de cada día. ¿Sí? Los esposos fornicando, adulterando, ¿sí? Engañando a las esposas a los esposos, también los jóvenes mismos teniendo relaciones sexuales entre ellos como marido y mujer siendo nada más novios. Todo eso es el pan de cada día últimamente. ¿Sí? Entonces, todo eso se ha relajado. La zoofilia, por ejemplo, ha sido aceptada, al igual que el homosexualismo. Hay países en donde si el tipo quiere casarse con una yegua, se casa. ¿Sí? Canadá, por ejemplo, ya aprobó esas leyes. Si alguien se quiere casar si una mujer se quiere casar con su perro, pues se va a casar con el perro. ¿Sí? Cuando que el Señor abiertamente le dijo al pueblo de Israel, cuando los hizo entrar a la tierra prometida, les dijo, no van a hacer esto y esto y esto, y mezcló varias cosas de las que estoy pronunciando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le dijo, porque por eso mismo yo estoy sacando de delante de ti a todos esos pueblos que están ahí, porque ellos cometieron todas esas barbaridades. Así le dice el Señor. No al homosexualismo, no a la zoofilia, no a la necrofilia, ¿sí? Hay países, no me recuerdo qué países, donde ya se autorizó que el esposo puede tener relaciones sexuales con su esposa hasta 48 horas después de que ella haya fallecido. Eso es necrofilia. Entonces, todo eso, hermanos, es en serio, eso sobrepasa los límites de la perversidad que había en el tiempo de Noé y de Lot. ¿Sí? Porque hoy día, al igual que en aquel tiempo, la gente se ha desviado en el uso natural del varón y de la mujer, ¿sí? Se han corrompido moralmente, ¿sí? Porque la comunidad de homosexuales se inmiscuyó en los gobiernos y ha hecho que se decreten leyes en favor de la homosexualidad, para que no solamente sea aceptada, sino que para impulsar que muchos practiquen la homosexualidad. Yo hace un momento que predicaba en la otra congregación, les comentaba que hace unos años atrás, yo revisé las materias que llevaban mis hijos cuando estaban en el básico, y de pronto me apareció ahí que los varones llevaban educación para el hogar. Y yo dije, educación para el hogar. Cuando yo estudié, educación para el hogar era para mujeres.
y artes industriales era para los varones. ¿Quiénes creen usted que han logrado que eso se dé? La comunidad de homosexuales. ¿Sí? Se ha metido tanto a las instituciones de gobierno, tanto así que han emitido esas leyes que, como les digo, que promueven no solamente el ser aceptados, sino también que la gente participe de eso. Y no es que yo tenga algo contra los homosexuales, ¿sí? Sino que porque ellos también pueden llegar a ser salvos. Pero el problema es que estamos viviendo en ese tiempo, como en el tiempo de Noé. ¿Por qué razón el Señor destruyó Sodoma y Gomorra? Por eso, porque todas esas prácticas se daban ahí, ¿sí? Se daban ahí, y el Señor tenía que evitar que Sodoma y Gomorra fuera un foco de contagio para la creación recientemente barrida por el diluvio. Por eso fue. Y entonces, todo eso lo estamos viviendo el día de hoy. En aquel tiempo, la gente no se hacía operaciones de reasignación superficial del sexo. Hoy sí. Aquel el joven que dice que es un hombre, una mujer en cuerpo de hombre, solo va y paga una cirugía y entonces le quitan su miembro y le ponen uno de mujer. Sin embargo, y digo superficial porque eso nunca va a cambiar. Porque todos sus genes dicen que les van. De hecho, yo no sé si ustedes vieron las Olimpiadas de este año. En las Olimpiadas de este año, en la heterofilia, hubo un caso de una mujer que participó que había nacido varón, pero que se lo habían operado y obviamente ya era mujer, aparentemente. Y esta persona compitió y ¿saben qué? Ganó la competencia. ¿Por qué? Porque todo su ser es varón. Y entonces ganó la competencia y obviamente las otras mujeres se quedaron así como que, ¿y aquí qué hacemos? ¿No? Obviamente tiene ventaja, ¿por qué? Porque él es varón. En su trastorno mental, pero en su trastorno espiritual, porque siempre he dicho que ese no es un problema mental, ese es un problema espiritual. En su trastorno espiritual, él cree que es una mujer. ¿Sí? Entonces así es como estamos. También en este tiempo se le ha restado el valor a la vida. La generación actual, hermanos, ha superado a la generación de Noé y de Lot, porque con los supuestos avances de la medicina se han cometido asesinatos de bebés inocentes en los vientres de las madres. Solo, déjame decirle, según Guttmacher Institute, que es una entidad que se dedica a las estadísticas a nivel mundial, entre el año 2015, perdón, entre el año 2015 y el año 2019, 73 millones de embarazos no deseados terminaron en aborto. O sea, 73 millones de asesinatos. Porque cuando se da la fecundación, en ese momento nace la vida. 73 millones de asesinatos. ¿Sí? Solo para que se dé cuenta de qué generación es la que estamos viviendo. Entonces la gente se ha vuelto insensible a la muerte, insensible al dolor, porque la gente se volvió materialista, concentrada en obtener bienes terrenales. La gente en este tiempo no piensa en lo eterno, sino solamente en lo que respecta a hacerse de poder y bienes aquí en la tierra. Esa es la sociedad en la que estamos. Entonces el Señor advirtió, ¿sí? Advirtió que cuando viéramos todas estas cosas, es que ya la venida de Él está a las puertas. Y todo eso, hermanos, ya lo estamos viviendo. Entonces, respondiendo a la pregunta de que estamos en realidad en los últimos días, sí estamos en los últimos días porque estamos viviendo los últimos días de los 120 años jubilares que el Señor decretó como línea del tiempo para el hombre aquí en la tierra, y también las señales en cuanto a todas estas perversidades que estamos viendo, ya de qué rato se están cumpliendo. Entonces, ¿qué podemos pensar al respecto? Porque el tema es que el Señor nos va a guardar en medio de la crisis, ¿sí? Y la crisis que estamos viviendo hoy, por ejemplo, estamos viviendo esta crisis del coronavirus. Esto ya es parte, hermanos, del pago que el hombre tiene que pagar, tiene que obtener por causa de todas estas perversidades. ¿Sí?
Si bien es cierto, sabemos que hay mano humana, pero esa mano tuvo que pedir la autorización del Señor. Pero con tanta perversidad que hay en el mundo, el Señor ya tenía que empezarle a pasar la factura a la gente. ¿Sí? Y entonces todo eso está generando crisis. Obviamente es parte de todo el andamiaje que se tiene que formar para que gobierne el anticristo, pero también es parte del dolor que la gente debe de pasar por causa de las perversidades que ha dejado, que ha cometido, que ha dejado que se cometan, porque se ha quedado pasivo ante toda esta maldad que se ha desarrollado en el mundo. Y entonces, ¿qué hacemos los cristianos? Pues déjeme decirle que todo esto se va a agudizar. Yo les decía, ¿verdad? Y se los dije desde el año pasado, y se lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Desde el año pasado yo dije, esto no se va a terminar. El tema de esta enfermedad no se va a terminar, ni con la vacuna. ¿Por qué no se va a terminar? Porque esto tiene que terminar en una crisis mayor. Esto tiene que terminar en una crisis mayor. Pero déjenme decir una cosa. Nuestro Señor nos arrebatará para protegernos de esa crisis mayor que viene. Entonces la segunda pregunta es, ¿cómo nos guardará el Señor en la crisis de los últimos días? Pues nos arrebatará para librarnos de la crisis mayor. Y ahí es donde entra la cita bíblica que acabamos de leer. ¿Sí? De la cita bíblica base. Primera de Tesalonicenses 4:13, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pues esa es la promesa. Digamos, esa es la protección máxima que el Señor va a dar a su pueblo, a la iglesia, que la iglesia, como repetí la semana pasada, es la casa de Samaria dispersa por todo el mundo, conformada por israelitas y gentiles. ¿Sí? Entonces, el Señor nos va a arrebatar para protegernos de la crisis mayor que viene. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a proteger haciendo sonar la última trompeta, la trompeta de Dios, y ahí nos va a arrebatar, como dice Primera de Corintios 15:52. Se sonará la trompeta y seremos transformados. Ahora bien, algunos han atacado el tema del arrebatamiento. ¿Sí? Han atacado el tema del arrebatamiento. Muchos, incluso maestros cristianos, han atacado el arrebatamiento. Algunos han dicho que crecieron con una mente castrada porque le enseñaron que el arrebatamiento se iba a dar, ¿sí? Ridiculizando el arrebatamiento. Algunos han dicho que es un invento del último siglo, para consuelo de muchos creyentes que por temor no quieren enfrentar la crisis de los últimos días. Eso es lo que han dicho algunos. Algunos también dicen que el arrebatamiento va a venir a la mitad de la tribulación, porque de la mitad en adelante es la ira del Señor. Eso lo vamos a ver en el tema que vamos a trabajar posteriormente, que vamos a predicar posteriormente. Todos esos detalles yo los voy a dar del por qué vamos a derribar muchos de esos argumentos que atacan el arrebatamiento, pero hoy yo voy a dar algunos especiales, ¿sí? Entonces, muchos han atacado el arrebatamiento, pero déjenme decir una cosa, todos aquellos que atacan el arrebatamiento, y usted que me está escuchando el día de hoy, sépalo que el arrebatamiento es un misterio que Dios le reveló al apóstol Pablo para que nos revelara a nosotros, ¿verdad? Porque este es un evento de protección para nosotros los hijos del Señor. Es decir, antes que toda la crisis se agudice más y lleguemos al tema de la tribulación y la gran tribulación, el Señor entonces nos va a arrebatar. ¿Para qué? Para que no caiga sobre nosotros lo que está destinado para los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Los moradores de la tierra son aquellos que no tienen ciudadanía celestial, ¿sí? Porque no han recibido esa ciudadanía, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esos son los moradores de la tierra. Entonces, si el día de hoy me está escuchando alguien que no ha creído en el Señor Jesucristo conforme a las Escrituras, porque no se trata de creer conforme a fábulas, sino conforme a las Escrituras, entonces
ponga pie sobre tierra y empiece a escuchar y a leer más Biblia para que nazca suficiente fe en su corazón y que pueda entonces entregar su vida al Señor. Porque si no, usted sigue siendo un morador de la tierra y para los moradores de la tierra está destinado dolor y sufrimiento, cual nunca hubo en la historia de la humanidad para esos 7 años y usted lo va a pasar. Entonces, nosotros los cristianos tenemos ciudadanía celestial y somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, entonces, antes de que la ira del Señor se desate como parte de la guerra que Él va a tener en contra de todos aquellos que le han perseguido y que le han atacado, entonces Él nos arrebatará. Así como cuando se declaran la guerra a 2 países. Cuando 2 países se declaran la guerra, lo primero que hacen es retiran a sus representantes, se tiran sus embajadas para que la gente esté segura en sus naciones. Así va a ser el Señor. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Tenemos ciudadanía celestial. Estamos viviendo como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Cuando el Señor vaya a ejecutar sus juicios aquí, entonces nos va a arrebatar y nos va a llevar. Entonces, nosotros no estamos puestos aquí para recibir la ira del Señor, sino para ser salvos, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:9. La ira del Señor, entonces, que se va a desatar entre poco, hermanos, no ha sido preparada para nosotros los cristianos, sino para todos aquellos que no solamente han rehusado a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, sino que también se han burlado de Él y lo han atacado y lo han perseguido. ¿Sí? Entonces, importante es que reconozcamos esto. Solo denme un momento que voy a apagar aquí porque alguien activó su micrófono. Muy bien. Muy bien. Gracias. Entonces, hermanos, nosotros no estamos puestos aquí para recibir la ira del Señor. El Señor nos va a arrebatar. Y para aquellos que dicen que es un invento de último tiempo, el hecho de creer en el arrebatamiento, déjenme leerle una cita bíblica. Vamos a ir a Isaías 57:1. Isaías 57:1. Por favor, abran sus Biblias, hermanos. Ahí en Isaías 57:1. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Dice, perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda, y oiga bien cómo dice, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Así dice en esta versión Reina Valera. En la versión de la Biblia de las Américas, oiga cómo dice, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que antes del mal es arrebatado el justo. Antes del mal. Antes que el mal venga sobre la tierra, nosotros los justos seremos arrebatados. ¿Y por qué nosotros los justos? Porque en el libro de Romanos nosotros aprendemos que por la fe en nuestro Señor Jesucristo nosotros somos declarados justos delante del Señor. Somos justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo de manera tal entonces que ya no hay condenación para nosotros y somos libres de recibir los juicios y la ira del Señor. Entonces, el Señor nos arrebatará de delante de la aflicción, es decir, antes de que el mal venga sobre los moradores de la tierra, el Señor nos arrebatará y nos refugiará para que nosotros no padezcamos de eso. Entonces, Él sigue siendo nuestro refugio aún ahí. Y el arrebatamiento es la máxima expresión de protección que Dios va a darle a su pueblo para que no sufra las consecuencias que le va a caer a los moradores de la tierra. Hermanos, el Señor nos va a esconder en su tabernáculo en el día del mal.
El Señor nos ocultará en lo reservado de su morada, para que aquel día en que la tierra y sus moradores estén sufriendo el derramamiento de su ira y de sus juicios, en el tiempo de la tribulación, no cale a nosotros, no nos afecte a nosotros. Salmos 27:5, vamos a ir a leerlo. Salmos 27:5. Dice así, porque la palabra del Señor es integral y es hermosa. Salmos 27:5 dice, porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo. En otras versiones dice, en el día de la tribulación me esconderá en su tabernáculo. En los secretos de su morada, en los secretos de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. ¿Qué está diciendo ahí? Antes que venga el mal, el Señor nos va a ocultar en lo más recóndito de su morada. Es decir, el Señor nos va a arrebatar de aquí y nos va a llevar directamente al cielo. Obviamente, vamos a estar en las nubes. Por eso es que entonces el apóstol Pablo lo dice. El apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ser arrebatados y transformados y vamos a esperar al Señor en las nubes juntamente con aquellos que murieron, que vinieron a traer su cuerpo y que resucitaron y van a estar con nosotros allá arriba en las nubes, y ahí en las nubes va a llegar nuestro Señor, porque no es el Señor el que nos espera en las nubes. Nosotros esperamos al Señor en las nubes para recibirlo a Él, ahí dice el apóstol Pablo, y así entonces estaremos para siempre con Él. Entonces, hermanos, así como Noé fue librado del juicio de las aguas del juicio, así también nosotros que hemos hallado gracia delante del Señor por haber creído en su Hijo, nosotros también tenemos el privilegio de ser arrebatados porque hemos hallado gracia delante del Señor, y entonces seremos librados de la peor crisis que viene a la humanidad en esta tierra. No lo dude, no lo dude. Si usted ha oído ahí prédicas de gente, especialmente la gente de la prosperidad, ¿no? O sea, los que manejan la teología de la prosperidad son los primeros que atacan el arrebatamiento. E incluso oí a alguno decir que la gente que cree en el arrebatamiento es porque quiere irse sin pagar. Entonces decía, paguen, tienen que pagar antes de irse. Imagínense qué concepto tan ridículo y qué justificación tan ridícula la que está dando para atacar el arrebatamiento, pero muchos lo creen. Muchos lo creen. Pero el Señor nos manda a creer que así como Noé fue librado del juicio de las aguas, así también nosotros seremos librados de todo lo que viene para la tierra. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, hermanos, el juicio del Señor no se derramará. Ahí en Génesis 19, 21, 22, antes de leerlo, déjenme ponerle en contexto. Están los ángeles que fueron a sacar a Lot, porque la figura de Lot es una figura del arrebatamiento. Eso lo vamos a ir aprendiendo en la próxima serie, así despacio. Pero déjenme adelantarle el día de hoy que está Lot, ¿verdad? Está Lot ahí adentro y ya era hora, ¿verdad? Y lo sacan los ángeles, lo arrebatan, ¿verdad? Porque esa es la idea, lo arrebatan violentamente, lo sacan a él, a su esposa y a sus hijas y a sus dos hijas, ¿verdad? Y llega el momento en el que le dicen a Lot, mira, hasta aquí llegamos porque obviamente tenemos que regresar allá a ejecutar la orden del Señor. Los ángeles, entonces le dicen, andate al monte, y él les dice, al monte no quiero ir porque, y darle sus excusas, ¿verdad? Y quiero irme a esa ciudad que está ahí al frente. Entonces los ángeles le dicen, sí, vete. Y ahorita vamos a leer lo que dicen los ángeles, lo que le responden. En el 21, dice, y él le respondió, o sea, el ángel le respondió, he aquí, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado, o sea, la ciudad donde él le dijo que iba a ir. Date prisa, escapa allá, porque, oiga bien cómo dice, nada puedo hacer hasta que llegues allá. Hasta que nosotros no lleguemos a las nubes, el juicio de Dios no se va a ejecutar. Porque aquí no solo hay un justo, aquí habemos varios justos que hemos sido justificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, tenemos esa esperanza en el Señor.
Entonces, en nuestro Señor Jesucristo es refugio para la iglesia, hermanos. Y el refugio es que Él se va a funcionar cuando Él nos arrebate y nos lleve a lo más profundo de sus moradas para que lo que suceda aquí en la tierra no nos lastime. Concluyendo, hermanos, estamos viviendo en los últimos días. Si usted se pregunta, ¿estamos viviendo en los últimos días? La respuesta de la Biblia es sí. Estamos en los últimos días de los 120 años jubilares que nuestro Dios decretó como línea del tiempo para el hombre aquí en la tierra. Ya lo vimos y lo comprobamos con el calendario judío, con el calendario hebreo, perdón. Y también ya estamos viviendo los tiempos de Noé y los tiempos de Lot. Pero tenemos del Señor la certeza que Él nos va a arrebatar. Ahora bien, hace unos días conversaba con una persona muy estimada para mí y que yo le he estado compartiendo estas prédicas. Y ella me dice, César, mira, si en realidad estamos en los últimos días, porque todo marca que sí estamos en los últimos días. La iglesia no debería estar ahorita ocupada en predicar el evangelio por todos lados para que más gente se salve. Y yo le dije, así debería de ser. Sin embargo, no es así, porque a nosotros nos tocó que vivir en el periodo del tiempo de la iglesia de la Odisea. Una iglesia que se cree rica, mas es pobre. Y cuando yo di hace unos meses el tema de los días miércoles de la iglesia de los últimos tiempos, hablábamos acerca de esta iglesia, de la iglesia de la Odisea, que es una iglesia que lamentablemente cree tener muchas riquezas y en realidad es pobre. Y cuando yo estaba dando esa enseñanza, no, yo me estaba refiriendo a todas esas iglesias que tienen un gran templo, ¿verdad? Que tienen, digamos, grandes instalaciones, ¿verdad? Que tienen recursos financieros, recursos económicos, pero rápido el Señor me dijo, no solo ellos son aquellos también que creen que son ricos en la teología. ¿Sí? Y yo les explicaba en ese momento que lamentablemente la iglesia de hoy, muchas congregaciones de hoy han sustituido el ser dirigidos por el Espíritu Santo por la teología. Yo no estoy diciendo que la teología es mala, pero el exceso de teología académica daña. ¿Por qué? Porque la academia quiere pasar por el filtro de la ciencia todo lo que está escrito. De manera tal que hoy, lamentablemente, las cosas están sucediendo en nuestras caras. Solo vea lo que está pasando. Y lo primero que hace la iglesia es correr para ir a buscar cómo digamos, satisfacerse y cubrirse para poder seguir viviendo cómodamente en esta tierra. Yo lo prediqué en el primer mensaje de acá, de esta serie. ¿Sí? Que en lugar de estar atentos para ver cómo se está moviendo el tema de los últimos tiempos, lo que está haciendo la iglesia es presionando a otros para cumplir la misión que el enemigo quiere que se establezca en esta tierra. Eso es lo que nos ha tocado que vivir. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué es? Porque acabo de mencionar a Lot, ¿sí? A mencionar a Lot. Pero ahora déjeme decirle una cosa. La mujer de Lot fue una mujer a la cual los ángeles la asieron del brazo, la jalaron, la arrebataron y se la llevaron para afuera. Pero sabe una cosa, la sacaron de allá, pero ella no llegó a su destino. ¿Sabe por qué no llegó a su destino? Porque dentro de ella todavía estaba Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Entonces, hoy día, ¿por qué menciono esto? Porque hoy día hay un montón de gente en las congregaciones que están esperando el arrebatamiento, pero ¿sabe qué? Su corazón está más anclado en este mundo que en la esperanza del reino eterno. ¿Sí? Y por eso lamentablemente no van a llegar así como la mujer de Lot.
Entonces estamos viviendo la iglesia en los últimos tiempos, hermanos. Una iglesia que cree que es rica en todo, pero lamentablemente, como dice la palabra del Señor, es pobre, desnuda, ¿sí? Que ha dejado lo esencial por lo metódico. Que por el otro lado ha procurado, digamos, vender el evangelio. Pero también está lleno de muchas personas que en lugar de cuando ven todo esto, erguirse, como dice la palabra del Señor, porque ya viene nuestro Señor, lo que están haciendo es anclándose más en este mundo. Eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Sí? Salió, hermanos, la sacaron, pero no llegó. No llegó. Entonces, hoy es tiempo de asegurarnos, de anclarnos a la esperanza de vida eterna que tenemos. No en anclarnos en esta tierra, porque todo esto va a pasar tarde o temprano. Entonces concluimos esta serie diciendo esto: preocupémonos. Y preocupémonos por ver lo que está escrito en la palabra del Señor, por ver el cumplimiento de las cosas, de cómo se están ocurriendo, y también sintámonos erguidos de ver que todo esto nos está marcando que ya pronto nuestro Señor viene por nosotros. A la final trompeta. Esa trompeta está por sonar. Pronto va a sonar. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurarnos de no dejar que los afanes de este mundo nos desvíen de estar concentrados en lo que está por venir. ¿Sí? Y anclémonos más en esa esperanza de gloria que tenemos en Cristo Jesús. Padre, muchas gracias te damos en esta hora, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra y de poder, mi Dios, ver que ya estamos en los últimos días. Ayúdanos, pues, mi Dios, a estar firmes delante de ti. No a dejarnos, Señor, guiar por los afanes de este mundo, sino a vivir con esa esperanza de gloria. Bendícenos y guárdanos y ayúdanos, Señor, a estar firmes. Una vez más te lo ruego. A estar firmes cada día, como viendo, con la mirada fija, como viendo al invisible, que nos está esperando con los brazos abiertos en nuestro futuro glorioso. Gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué gusto poderles haber saludado por esta vía. Bendito sea el nombre del Señor.